Hola, buenas tardes. Nosotros les vamos a estar hablando sobre 3 bacterias. Una de ellas pertenece al género de las Corynebacterias, que es la Corynebacterium diphtherae, y también vamos a estar hablando sobre bacterias como la Mycoplasma y la Ureoplasma. Como les acabo de mencionar, vamos a hablar sobre el género de las Corynebacterias. Estas son pequeñas y pleomorfas, o sea que tienen diferentes morfologías. Y pues este género de las Corynebacterium son bacilos, son gram positivos y aerobios, o pueden llegar a ser anaerobios facultativos. Están en forma de mazo y no producen esporas. Algo característico de estas bacterias es que en el microscopio logran verse en disposición de letras chinas, como se logra ver en el video. Ahora sí, ya dentro de este género tenemos a la Corynebacterium diphtherae, que esta produce una infección en el tracto respiratorio, y pues sus características generales es que es un bacilo pleomorfo, como vimos al principio, es gram positivo, inmóvil, aerobio o anaerobio facultativo, y su forma es en forma de porra o de mazo, como se ve en la imagen. En su pared celular contienen arabinosa, galactosa, ácido mesodiaminopimélico y ácidos micólicos. También fermentan carbohidratos para después dar a la producción del ácido láctico. Antes de pasar a la patogenia, es importante saber que esta bacteria se encuentra dispersa universalmente y el humano es el único reservorio. Lo porta en la orofaringe y en la piel. Esto lo vamos a ver principalmente en las manifestaciones clínicas, pero por lo que sabemos se transmite de persona a persona por gotitas respiratorias o un contacto directo cutáneo. En México existe la vacuna DPT, que más adelante vamos a hablar de ella y de la inmunidad. Bueno, ahora sí, pasando a la patogenia, pues tenemos que el principal factor de virulencia es la toxina diftérica. Esta es codificada por el gen TOX. Y pues esta toxina es una exotoxina AB que se introduce a la bacteria por un betafago, como se puede ver en la imagen. Y pues el receptor es el factor de crecimiento epidérmico de la unión de la heparina. La heparina la vamos a encontrar en las superficies de las células y en tejidos como el corazón y las células nerviosas, que más adelante, cuando veamos manifestaciones clínicas, nos van a dar estos signos en los tejidos. También tiene 3 regiones funcionales que igual más adelante las vamos a ver mejor. Una de ellas, y la primera, es la región de unión al receptor. Después sigue la región de translocación de la subunidad beta y por último la región catalítica en la subunidad A. El primer paso es que la primera región, la región de unión al receptor, va a ser reconocida por el receptor, que ya vimos que es el factor de crecimiento epidérmico de la unión a la heparina. Se ve ahí arribita de la imagen. Bueno, esta toxina va a entrar por endocitosis, ahí vayan siguiendo los pasitos. Entra por endocitosis y ya dentro del endosoma, pues la región de translocación, la segunda región, se inserta en la membrana endosómica para facilitar el movimiento de la región catalítica, nuestra tercera región. Como vemos del lado derecho, la subunidad A pasa al citosol y esta inactiva el factor de elongación tipo 2. Para recordar, este factor es necesario para el movimiento de las cadenas peptídicas. Entonces, si se llega a inactivar, básicamente estamos interrumpiendo la síntesis de proteínas. Y para esto es importante saber que una sola toxina puede llegar a inhibir toda la síntesis de un ribosoma. Las manifestaciones clínicas, estas están dadas por 3 factores. El primero es el lugar de infección, el segundo el estado inmunitario y el tercero la virulencia del microorganismo. Ahora también tenemos 3 situaciones con la bacteria. La primera de ellas es una colonización asintomática que la vemos en pacientes con una inmunidad completa y siguiendo de una enfermedad respiratoria leve, que son en pacientes parcialmente inmunizados, y por último puede llegar hasta una enfermedad mortal, hablando de pacientes no inmunitarios. Y pues básicamente el proceso va a ocurrir, lo que va a ocurrir es una producción local de la toxina y se va a diseminar por sangre para producir ahora sí los signos que vamos a presentar. Ya en los signos y síntomas tenemos una difteria respiratoria
debido a un periodo de incubación de 2 a 4 días. Esto nos da tiempo de generar los daños localizados. Vamos a tener un inicio abrupto, con fiebre, dolor de garganta y una faringitis exudativa. Esta faringitis exudativa, más bien su exudado, se va a transformar en una pseudomembrana que va a estar formada por bacterias, linfocitos, fibrinas y células muertas, que en la imagen logramos verla como un chicle pegado y va a estar recubriendo las amígdalas y el paladar. Y también puede llegar a extenderse. Pero básicamente pues esta pseudomembrana va a estar adherida al tejido respiratorio de una manera muy firme y es un dato clave y un signo para identificar la difteria. También cuando estos pacientes se recuperan, la membrana se desprende y es expectorada. Bueno, también podemos llegar a presentar manifestaciones de difteria cutánea. Esto sucede por un contacto con la piel con personas infectadas y pues como logramos ver en la imagen, se forma una pápula que después va a evolucionar a una úlcera crónica y esta úlcera no va a desaparecer. La úlcera se puede recubrir de una membrana grisácea como vemos en la úlcera de abajo. Como les mencioné, podemos tener daño tanto en tejido cardíaco como en tejido nervioso. En caso del cardíaco podemos presentar una miocarditis 1 o 2 semanas después de que se genera la enfermedad. Y esta miocarditis nos va a dar una insuficiencia cardíaca congestiva, arritmias e incluso la muerte. En el caso del tejido nervioso presentamos una neurotoxicidad y esta se va a presentar como neuropatías que al principio se aíslan solamente en el paladar blando y faringe como vimos, pero después van a evolucionar a una parálisis oculomotora y ciliar. El diagnóstico inicial de la difteria es totalmente clínico, ya que no existen pruebas rápidas de laboratorio. Los frotis directos de las áreas infectadas de la garganta no son herramientas diagnósticas confiables. El diagnóstico definitivo se logra mediante el aislamiento e identificación del Corynebacterium diphtheriae a partir del sitio de infección y por la demostración de su toxigenicidad. El tratamiento de la difteria se dirige a la neutralización de la toxina con la eliminación concurrente del organismo. Primero, se debe de llevar a cabo la administración puntual de una antitoxina diftérica. Esta se tiene que aplicar desde el inicio porque solo neutraliza la toxina circulante y no tiene efecto alguno sobre la toxina ya fijada o dentro de las células. La Corynebacterium diphtheriae es susceptible a una variedad de antimicrobianos, incluyendo penicilinas, cefalosporinas, eritromicina y tetraciclina. De ellas, la eritromicina ha resultado ser la más eficaz. Las complicaciones de la difteria se manejan primordialmente con medidas de soporte. Mycoplasma. Se han aislado numerosas especies de bacterias del género Mycoplasma de animales y en humanos, pero solo 2 especies se han asociado de manera significativa con enfermedad en personas, que son el Mycoplasma pneumoniae, es un patógeno de las vías respiratorias bajas, y el Mycoplasma genitalium, que causa infecciones del aparato genitourinario. Empecemos. El Mycoplasma pneumoniae es aerobio, pues la mayor parte de las otras especies son aerobios facultativos, crecen con lentitud en medios de cultivo enriquecidos y en un agar especial para Mycoplasma, donde producen colonias diminutas después de varios días de incubación. El centro de una colonia que crece en agar tiene un aspecto denso, lo que da el aspecto de un huevo frito invertido. Patogénesis. La infección por Mycoplasma pneumoniae afecta la tráquea, bronquios, bronquiolos y tejidos bronquiales y puede extenderse hacia los alvéolos y paredes alveolares. Al inicio, el microorganismo se une a los hilos y microvellosidades de las células que recubren el epitelio bronquial. El microorganismo interfiere con la acción ciliar e inicia un proceso que conduce a la descamación de la mucosa afectada y más tarde a reacción inflamatoria y exudados, que pueden infiltrar y ocasionar engrosamiento de las paredes de bronquiolos y alvéolos. Los microorganismos se diseminan en las secreciones de vías respiratorias altas por 2 u 8 días antes del inicio de los síntomas
y la diseminación continúa hasta por 14 semanas después de la infección. Manifestaciones. El síndrome clínico más común asociado con la infección consiste en traqueobronquitis leve, con fiebre, tos, cefalea y malestar general. La neumonía por lo general es menos grave que otras neumonías bacterianas y se ha descrito como una neumonía ambulatoria porque la mayor parte de los casos no requiere hospitalización. Los síntomas pulmonares por lo general se limitan a tos no productiva o con mínima producción de esputo. También puede manifestarse como faringitis con fiebre y faringodinia. Pueden aparecer de manera simultánea otitis media no purulenta o meningitis hasta un 15% de las pacientes con neumonitis. El diagnóstico. El diagnóstico clínico de la infección puede ser difícil porque las manifestaciones se superponen con las de otras infecciones respiratorias atípicas. El microorganismo puede aislarse de exudados faringeos o de cultivos de esputo de pacientes infectados utilizando medios y métodos de cultivo especiales, pero como crece con lentitud, el aislamiento por lo común requiere incubación por una semana o más. El tratamiento. Los microídos o la tetraciclina son los fármacos habituales para el tratamiento de neumonía por Mycoplasma pneumoniae. La acitromicina y claritromicina son comparables con la eritromicina, pero la clindamicina no es eficaz. La mayor parte de las quinolonas presentan actividad. Vamos con el segundo, que es el Mycoplasma genitalium. El Mycoplasma genitalium y los microorganismos relacionados son habitantes comunes del aparato genitourinario, lo que ha dificultado definir su participación en la enfermedad genitourinaria. Esta bacteria del género Mycoplasma no crece en los medios convencionales para Mycoplasma, de forma que su contribución a la uretritis se ha definido por métodos moleculares, por ejemplo, que es la reacción en cadena de polimerasa. Y los estudios clínicos indican que síndromes de enfermedad inflamatoria pélvica puede relacionarse con infección de la bacteria Mycoplasma genitalium. Y el microorganismo es sensible a la tetraciclina y eritromicina. Ureaplasma. Este género contiene dos especies de importancia en el ser humano, la Ureaplasma urealecticum y la Ureaplasma parvum. Estas se distinguen del género Mycoplasma por la producción de ureasa y porque solo crecen en medios con un pH ácido. En el agar para Ureaplasma, las colonias son pequeñas y circulares y además crecen hacia el interior del agar. En medios líquidos de cultivo que contienen urea y fenol rojo, el crecimiento de ureaplasma ocasiona la producción de amoníaco a partir de la urea, con el incremento resultante en el pH y un cambio en el color del indicador. El principal reservorio en las especies de ureaplasma en el humano es el aparato genital de varones y mujeres con vida sexual activa. Rara vez se encuentra antes de la pubertad. La colonización probablemente sea consecuencia del contacto sexual y ocurre en más del 80% de los individuos que tienen 3 o más parejas sexuales. Debido a las altas tasas de colonización, es difícil asociar a una enfermedad específica, pero a menudo se encuentra en testigos y en pacientes varones con uretritis, y en mujeres se ha demostrado que estas bacterias causan corioamnionitis y fiebre puerperal. Los varones con uretritis no gonocócica deben recibir tratamiento, porque pueden existir infecciones por ureaplasma. La tetraciclina es el fármaco preferido, pero se han reportado cepas de ureaplasma que son resistentes a este fármaco, y esto se ha asociado con las recurrencias de uretritis no gonocócica en varones. En tales casos es eficaz el tratamiento con una quinolona o con acitromicina.